Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, en esta última época que tú has decidido, entre estas muchas personas, primero nos has llamado, nos salvaste y nos ha distinguido santamente dentro de esta maldad y de los pecados. Y estamos en la iglesia que es tu cuerpo, quien tú obras, y te agradecemos por siempre estar con nosotros y guiarnos de poder obedecer y vivir así en tu palabra. Cada día está haciendo más caos este mundo y se está llenando de maldad. Sin tu ayuda, Señor, nosotros no podremos sobrevivir en este mundo, tampoco vencer este mundo malvado y todas las tentaciones que llegan cada día. No podremos vencerlo todo, pero tú, quien aferras con tu mano poderosa y misericordiosa, y renuévanos para que seamos más santos y más perfectos con tu palabra y con tu Espíritu Santo, y para que podamos vivir dignamente como tus hijos, guíanos. Todas las iglesias que hay en el extranjero, también en todo Corea, tú protégelos y sabemos que lo haces. Y los hermanos quienes están guardando su fe aún en las dificultades, entre ellos, Señor, obre con ellos para que le des la gracia digna y aférralos con tu mano poderosa. Para eso te pedimos anhelosamente. Los hermanos que están sufriendo con la enfermedad, cuide a ellos y agárralos con tu mano poderosa y recupere su salud rápidamente, para que la vida que les resta puedan vivir para el Señor y permita esa oportunidad. Tú que nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto, Señor, en este tiempo también danos la palabra necesaria a cada uno de nosotros, y también para tu evangelio y para la iglesia. Queremos saber qué personas tenemos que ser para hacer todas esas obras. Despiértanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro.
Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 al 24, leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En las mañanas de domingo, continuadamente estamos aprendiendo bajo el título Sé llenos del Espíritu. Y si recibimos la plenitud del Espíritu Santo como resultado, llevaremos frutos del Espíritu Santo, así está diciendo. Por eso aquí menciona los 9 frutos del Espíritu Santo y cada vez estamos hablando de ese tema. Y entonces ahora ya es tiempo de que memorizan todo, ¿no? Y no solamente hay que memorizarlo, sino cada uno de los frutos del Espíritu Santo hay que pensarlo profundamente y también pensar si realmente está llevando esos frutos de cada uno en su vida cristiana. Es necesario comprobarlo, porque Dios nos observa. También Él quiere que llevemos los frutos del Espíritu Santo, porque hay que llevar los frutos para que nosotros podamos recibir la gloria de Dios Padre. Son buenos frutos, ¿no? Igual como dice, recogerá su trigo en el granero. Antes de entrar en el granero del cielo, primero tenemos que ser dignos ante Dios y tenemos que ser los frutos mismos. Estamos hablando de la templanza, que es el 9º fruto del Espíritu Santo. Hoy les quiero continuar con eso también. La templanza, ¿qué es? Antes no lo había pensado tan profundamente y pensé que lo sabía muy bien, ¿no? Sin embargo, como no he podido pensar de esto más profundamente, pero los frutos del Espíritu Santo terminan con el 9º, que es la templanza. Entonces yo he investigado esto más minuciosamente en la Biblia y realmente hay tantos problemas que nosotros tenemos que tener templanza. Los cristianos, para que puedan llevar una vida digna y normal ante Dios, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, y entre eso la templanza es algo muy necesario que nosotros tenemos que tener. Porque cuando uno no lleva bien la vida de la templanza, entonces quizás siendo cristianos no llevarán bien y correctamente la vida cristiana. Si vemos en Salmos 1:1, dice bienaventurados, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay una palabra así, pero dice bienaventurados. Los bienaventurados son los salvos, los renacidos, los hijos de Dios que tienen la esperanza de entrar al cielo. Obviamente ellos son los más bienaventurados, ¿no? Por eso los bienaventurados no solamente son salvos, sino ¿qué tipo de personas son? Los bienaventurados
son los que no andan en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, ni están en silla de escarnecedores. Está diciendo que no anduvo, que ni estuvo, ni en silla, o sea, está diciendo que no, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ese no es igual que abstener, controlar, dominar, rechazar, tiene esos significados. Hay que llevar sí o sí la vida de la templanza para que podamos disfrutar y gozar de la palabra de Dios, meditarlo y así obedecerlo. Por eso los bienaventurados son que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos, camino de pecadores y escarnecedores. No hay que pensar que estos son otras personas. Hay aquello malo. O camino de pecadores, hay ese fulano. O ese mundano. Claro, los mundanos viven entre el pecado, ¿no? Y después vienen escarnecedores, son los que son bien soberbios. Y los que viven imprudentemente. Entonces, algo que nosotros tenemos que pensar es que, ¿qué es el consejo de malo? Hay que pensar en sí mismo, todavía ese carácter antiguo que hay en uno. En maldad he sido formado, igual que esa palabra, ¿no? Los impíos se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es igual que diga maldad o impío, se refiere a los pecadores. Todavía tenemos el carácter antiguo del pecado. Sí, hemos recibido la salvación, pero todavía no se ha convertido de totalidad nuestro corazón y nuestra vida. Y ahora los que son salvos, está el Espíritu Santo, por eso con su palabra renueva cada vez más, cada día, nuestra vida y nuestro corazón. Por eso el consejo de malos son deseos carnales. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Uno recibió la salvación y quizás piensa que sí es hijo de Dios, pero no le gusta obedecer la palabra de Dios y esto es el carácter antiguo, lo cual es el consejo de malo. Ni estuvo en camino de pecadores. Quiere decir que está viviendo como quiera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La oveja tiene que escuchar la voz del pastor, pero está yendo a cualquier camino. Entonces, después de recibir la salvación, todavía queda este carácter en nosotros. Esto es el camino de pecadores. No hay que estar en ese lugar. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor quiere decir que uno conociendo que sí hay que vivir conforme a la palabra de Dios, pero no le agrada. Es el corazón arrogante. No debe quedarse en ese lugar. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anduvo en consejo de malos. Hay que pensar de qué es la pelea propia. En 1 de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dentro de los que son salvos mora el Espíritu Santo, entonces los deseos carnales quiere estar en contra de los deseos del Espíritu Santo, por eso entre ellos batallan, ¿no? Siempre hay lucha en el mismo. Por eso apóstol Pablo también dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que es la lucha propia. Esto, en otra palabra, es templanza. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Abstenerse, templanza, ¿no? Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener templanza en nuestra vida. Hay que controlar, hay que dominarlo. Y hay cosas que no debemos de seguir y también hay cosas que tenemos que rechazarlo. Siempre, cada tiempo nos está llegando, cada día, todos los días. No hay que olvidarse de este punto. Por eso yo hablándoles acerca de la templanza, estoy siguiendo con este tema.
¿De qué sirve si uno lo memoriza y lo sabe? Hay que guardarlo, ¿no? Los oidores de la palabra y no hacedores son engañadores a sí mismos. Uno engaña a sí mismo y uno no hace sabiéndolo, ellos son escarnecedores. Por eso, acerca de la templanza, el domingo pasado también les hablé, pero no sé si se acuerdan. Uno escucha la palabra, pero pasando algunos días, algunos lo olvidan todo y dice que ¿qué relación tengo yo con esa palabra? Hay casos de que no piensa de esto profundamente. Y el domingo pasado hablándoles acerca de la templanza también, que les dije que tenemos que abstenernos. Y les he dicho que tenemos que abstener de los deseos sexuales que hay en uno a la naturaleza, esa lascivia que hay en uno. Y también la tentación que viene desde el exterior, sí hay, ¿no? Para vencer de esas tentaciones, primero tiene que saber dominar de lo que hay en el corazón. Porque si no está controlado bien, entonces se cae en la tentación fácilmente. El diablo no puede quitar nuestra salvación, sin embargo, sí puede hacer caer en cualquier momento a los cristianos para que fracasen en su vida cristiana, para que sean inútiles. Así puede hacer el diablo. Entonces, ¿cómo? Él instiga nuestro instinto carnal a través de muchas maneras, y uno de ellos es el deseo sexual. Hasta que uno muera, siempre tiene el deseo sexual, pero hay que saber controlarlo bien, porque una vez que cae es mortal. También, una cosa que hay que tener templanza, ¿cuál era? Es el corazón que quiere enaltecerse, o sea, la soberbia. Jesús también dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue un manso y humilde. Y a ese Jesús humilde y manso, para seguirlo tenemos que llevar nuestro yugo y tenemos que aprender de él cada día y para ir pareciéndonos a él. Sin embargo, dentro de nuestros deseos carnales, siempre hay ese corazón de querer enaltecerse más que otros, de querer dominar a otros. Tenemos ese instinto. Por ejemplo, si a alguien le sale prosperado, de la nada yo me pongo envidioso. Si vemos a los animales también, desde que son niños, desde que son pequeños, siempre tiene el instinto de querer oprimir a otros. Parece que están jugando, pero están viendo quién tiene más fuerza. Si vemos en el documental del reino animal también, por eso los que son más fuertes, ellos empiezan a oprimir y gobernar a los que son débiles. Entonces siempre el más fuerte es el líder del animal y los que son débiles tienen que postrarse ante ellos. Es igual que los hombres. Tiene este corazón de querer oprimir a otros. También quiere manifestar su fuerza muscular, o si es que tiene más sabiduría que otros, quiere gobernar con la sabiduría. Y si es que tiene potestad, quiere dominar a los que no tienen potestad. Todo esto es la soberbia y es el corazón de querer enaltecerse. Aunque son diferentes formas, cada uno tiene este corazón. Por eso, el corazón soberbio, uno tiene que saber dominarlo bien. En San Mateo 23:11 dice que las personas en este mundo, cuando tienen potestad, quieren gobernar a las personas de este mundo, sino ahí dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Así dice.
Además, en San Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, obviamente. Entonces, quien está sentado en la mesa para comer y está parado al costado para servirle, obviamente él es el siervo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Uno de querer servirse, esto es el corazón enaltecido y esa soberbia. Y cada uno tiene este corazón. No le gusta servir, sino les gusta ser servidos. Y hay que saber controlar esto, este corazón enaltecido, este corazón de la soberbia. Hay que controlar bien esto. En Santiago 4:6 dice, Dios da mayor gracia. Sí, hemos recibido la salvación, hemos recibido esa gracia, pero después de ser salvos, seguidamente Dios dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros seguidamente tenemos que recibir la gracia de Dios, pero aquí dice que Dios resiste a los soberbios y no les da la gracia. A los soberbios. Pero ¿qué pasa con los humildes? Da gracia a los humildes, dice. Siempre el agua corre para abajo. Así que tienen que humillarse para que llegue la gracia de Dios. Por eso la humildad es algo muy importante. Proverbios 18:12 dice, antes de quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. O sea, si son soberbios van a morir. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, de estas palabras. Por eso el corazón de querer ser enaltecidos o el corazón de la soberbia hay que tener templanza, hay que controlarlo bien. Igual que el apóstol Pablo fue el hombre más grandioso en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el hombre más grandioso en el Antiguo Testamento fue Moisés. Pero en la Biblia dice que hay quien es más manso que Moisés. Antes Moisés era muy soberbio y no era humilde. Él fue educado en la familia real y dominaba muy bien el lenguaje y el hablar. Así está escrito. Él pensó que él era quien iba a liderar a las israelitas, sin embargo, él de repente mató a un egipcio. Y él era de un carácter de temperamento sanguíneo. Y Dios le hizo ser pastor de ovejas en el desierto de Madián durante 40 años. Y le hizo ser un humilde y manso. Y con ese corazón manso y humilde ha guiado a israelitas desde Egipto hacia la tierra de Canaán. Por eso en la Biblia dice que no hay ninguno que sea más manso que Moisés. Obviamente, apóstol Pablo es el hombre más grandioso en el Nuevo Testamento y él también dijo, ¿no? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él ha escrito 14 libros del Nuevo Testamento. Él tenía siempre la amenaza de muerte a todos los que creían en Jesús. Pero a ese hombre Dios le hizo arrodillar totalmente, lo salvó para que sea el apóstol de los gentiles. Por eso él dijo, yo soy el primero de los pecadores, que yo soy el líder de los pecadores y yo era un pecador que tenía que estar en el inferior del infierno, que yo soy el más pequeño de todos los santos. No soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Apóstol Pablo realmente fue tan humilde. Como la gracia que recibió de Dios era muy grande y por no ser soberbio, dice que Dios le dio un aguijón en su cuerpo. Porque si entra soberbia puede alejarse el poder de Dios para que
more el poder de Dios en él para que no sea soberbio, dio un aguijón en su cuerpo, en su carne. Por eso Dios odia a los soberbios y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es por eso que nosotros cada vez tenemos que ser más humildes. Pensemos en Jesús, realmente fue tan humilde, fue fiel hasta la muerte y se humilló a sí mismo. Esto es la templanza, hay que saberlo. La templanza es saber controlar de sus errores propios y seguir a Jesús, quien es manso y humilde. También otra cosa que habíamos aprendido es que en nosotros todavía hay la vida del libertinaje, el corazón de vivir según su libertinaje. Por eso en Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fue libre de la carne, de los pecados, de la muerte, del diablo, de la ley. Sí, nos dio esa libertad, pero no puedo vivir como yo quiera. Esto es la libertad del libertinaje. La libertad que Dios nos dio es que es en la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos sido libres de los pecados y del infierno, pero no es la libertad dada para que vivamos como nosotros queramos. No uséis la libertad como ocasión para la carne y no aprovechar para cubrir el mal. Hay que ser siervos, hay que ser como siervos de Dios, como siervos, con esa postura de servir, ¿no? Como los siervos. Por eso el libertinaje quiere decir que es una vida que uno vive como quiera. Escuchamos la palabra y siempre tenemos el corazón de querer escucharlo bien y ponerlo en práctica, pero el cuerpo que dice que no, déjame en paz, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero si lo deja así nomás, entonces realmente vivirá como quiera, aunque sea un salvo. Si no controla a sí mismo a través de la palabra y del Espíritu Santo, pueden ser monstruos, porque viven como uno quiere. Hay que encontrarse de esas cosas y hay que asustarse. Por eso hay que dominar bien sus deseos carnales y controlarlo. Es muy necesario. En 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si uno vive como quiera, va a perjudicar a otras personas. Pueden dar problema a otros. No importa qué piensa ese hombre de mí, yo voy a hacer todo lo que a mí me da la gana. Esto es pecado. Esto hay que controlarlo. ¿Cómo piensan de esto? No quiere escuchar la palabra de los padres ni de sus profesores. Entonces, ¿qué? Incluso no quiere escuchar la palabra de Dios. Claro, en la Biblia está escrito así. Pero, ¿podré vivir así siempre? Siempre quiere racionalizarse de los pensamientos de uno, poniendo excusas de no querer vivir según la palabra de Dios. Pero esto hay que saber controlarlo. También hay que tener templanza de carácter perezoso. Ser perezosos es pecado. Dice siervo malo y negligente. Negligente, ¿no? Le llamó siervo malo a los negligentes. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y aprended. Nosotros quienes hemos sido creados según la imagen de Dios, y ese salvo, hijo de Dios, tiene que ir a la hormiga para poder aprender. Ve a la hormiga, oh perezoso. Las hormigas son tan sabios.
Dios no utiliza a los perezosos. Cuando escogió a los profetas o a los discípulos, nunca escogió los que estaban de su tiempo libre así, sin hacer nada, sin trabajar. También llamó a sus discípulos que estaban trabajando todos, que sea cultivando o que esté cultivando árboles frutales o que esté pescando. Mateo también, él cuando estaba trabajando en aduanas, calculó diligentemente los impuestos y en ese momento Dios llamó. Cualquier cosa que estén haciendo, que sean unos diligentes, pero los que son perezosos, a ellos Dios no los utiliza. Porque ni el diablo utiliza a los perezosos, porque el diablo es realmente muy diligente. Él sin dormir está andando de aquí para allá. Por eso hay tantas cosas que están equivocados en nosotros mismos y tenemos que saber quitarlo uno a uno. Esto es la templanza. Mientras que aprendemos la Biblia, igual que un enfermo tiene que tomar la pastilla recetado por el doctor y tiene que ir corrigiendo uno a uno, ¿no? Igual que esto, a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir corrigiendo las cosas. Claro, en la palabra dicen los versículos tan buenos y bonitos, pero ahí no debe bastar. Por eso la templanza quiere decir que hay que hacer las cosas aunque no queramos hacer. Si esto es la voluntad digna de Dios, entonces fervientemente tenemos que hacer. Y esto es esa templanza de dominar a cada uno. Aunque yo quiera hacer, pero si está en contra de la voluntad de Dios, no lo hago. Pero aunque no quiera hacer, pero si esto es la voluntad de Dios, entonces sí tengo que hacerlo. Igual que Jesús, Él no quiso estar crucificado y Él sabía que iba a tener toda la vergüenza. Él pidió, no, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él tenía el mismo cuerpo humano que nosotros. Pero Él que dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es la templanza, esto es controlar. Él también venció su carne propia. Si es la voluntad de Dios, cualquier dificultad y sufrimiento que haya, tienen que obedecer sí o sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Y hoy el nuevo punto que les quiero enseñar es acerca del apetito, las ganas de comer. El apetito es algo natural que nosotros tenemos en este cuerpo porque siempre comer y beber es algo muy necesario para nuestro cuerpo y es nuestro instinto, es nuestro deseo, ¿no? Entonces, hay que pensar de que sí tenemos que tener templanza en las cosas de comer y beber, pero no piensa mucho de eso en sus vidas, ¿no? Si yo quiero comer eso, lo como, y si no quiero, no como. Que sea beneficioso para la salud o no, como, bebo, todo lo que yo quiera. Entonces, para dar gusto a su paladar, comen todo lo que quieren. El comer y el beber, primero, es algo muy necesario para nuestra salud. Para la salud. Sin embargo, nuestro cuerpo fue comprado a través de la sangre de Jesús y es algo precioso. Por la sangre y el agua derramada en el Calvario, el Salvador Jesús compró mi cuerpo y mi alma. Mi espíritu que fue arrastrado por los pecados, Él compró con su sangre, y nuestro cuerpo también fue comprado con su sangre. Por eso en 1 Corintios 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Claro, es el Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahora este cuerpo no es mío. Antes de recibir la salvación, ¿de quién era el cuerpo? Mis padres son los que me han engendrado. Ellos son los que me han dado a luz, sin embargo, ellos son los que me han creado. En Salmo 139:14 dice, de la vientre de mi madre ha formado todas mis vísceras y órganos. Porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Claro, los padres me han engendrado, pero ¿con qué talento ellos me han creado así? El cuerpo también lo creó Dios. Y aunque es el cuerpo pecado, pero Jesús lo compró con su sangre, pagando. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que no glorifique a Dios es pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no puede dar gloria a Dios, tampoco puede entrar en su gloria. Ahora, el propósito que nos ha comprado, pagando con su precio, con su sangre, es porque mientras que vivamos en este mundo con este cuerpo, demos gloria a Dios. Tenemos que glorificar su nombre y para vivir para Él tenemos que ser saludables. Guardar la salud es algo muy importante. Para la salud hay que dormir, también comer la comida de vida, también hacer ejercicios para mantener bien la salud. Y esto es mantener bien la salud que el Señor me ha regalado, ¿no? Porque aunque yo quiera hacer algo, si estoy mal de salud no puedo hacer nada. Yo antes he subido a la montaña y he visto en un tronco del árbol que alguien había escrito algo y estaba mirando a ver qué dice ahí. Ahí decía, perder riqueza es perder poco. Perder honor es perder mucho y perder salud es perderlo todo. Entonces, debajo de eso yo quería escribir algo. Perder el espíritu es perecer para siempre. Entonces, obviamente esa persona no sabía del problema espiritual, pero dice que perder honor es perder mucho y perder riqueza es perder poco. Sí, es perder poco. Pareciera que la riqueza es grande, pero en sí el honor es más grande. Pero dice, perder salud es perder todo. ¿De qué sirve si tiene riqueza y honor? Si muere, de nada sirve. Si está enfermo, pasa igual. La salud es lo más importante. Hay que mantener bien la salud. Y dice que la salud hay que mantenerlo bien cuando sean saludables, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Sí o sí hay que guardar bien esta salud para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios y para gloriar su nombre. Hay que vivir guardando bien la salud. En Romanos 14, versículo 6 dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. A veces sí hay que comer y a veces no hay que comer. Para la salud y para Dios. Que viva y que muera para el Señor, que coma o que beba o hacer cualquier cosa, todo esto es para la gloria de Dios. Pero hay cosas que perjudican nuestra salud, ¿no? Entre las comidas también hay comidas saludables, pero no. Hay otros que no son. Entonces tenemos que saber escogerlo bien. Si está rico lo comemos todo, entonces perjudicaremos nuestra salud. Perjudicar la salud es pecado.
igual va a llegar el día de mi muerte, entonces comeré todo lo que me da la gana y después voy a morir. ¿Cómo piensan así? Entonces, cuando esté ante el Señor, ¿qué tipo de libertad es esa? Van a ser regañados. ¿Tú eres tuyo? No. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, todas esas cosas minuciosas Dios lo calculará. ¿Tú has vivido conforme a mi voluntad con una cosa mía o según tu voluntad? Así te va a preguntar. Nosotros quizás solamente pensamos cuánto hemos trabajado para el Señor y cuánto no, pero en sí el cálculo de Dios es un poco diferente. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir según la voluntad de Dios es lo bueno y lo que no sea malo, ¿no? Y también del Espíritu Santo. Es diferente la bondad y la maldad que hablan los mundanos. Entonces, viendo el contenido también, tenemos que calcularlo detalladamente cómo es vivir realmente para el Señor. El beber y el comer, estas cosas también. Si yo comiendo me pongo saludable y puede ser una ayuda para vivir para el Señor, entonces hay que comer. Pero si uno come y perjudica la salud y si no es digno ante los ojos de Dios, entonces no hay que comer. Esto es la templanza. Los que viven tomando alcohol, y si toman mucho alcohol, puede dañar al hígado. Yo antes he visto que yo conocí a un señor que trabajaba en la estación, pero le gustaba mucho el alcohol, pero se había enfermado su estómago, se malogró totalmente su estómago y sufrió mucho. Su estómago también y su hígado. Los que fuman, se derrite el pulmón. Hay una persona graciosa. Hay un comediante antiguo de Corea llamado Jul Lee que dijo, perdone que yo soy feo. Cuando era joven ha muerto a temprana edad, pero él antes de morir dijo a todos que no fumen, porque se derritió su pulmón por haber fumado tanto. Por eso él murió. Uno sabiendo que sí es malo, algunos dicen, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia dice que no hay que fumar? Pero cuando se apuntó la Biblia no existía el cigarro. Pero si es que estuviese el cigarrillo en esa época, entonces no solamente hubiese escrito que no toméis vino, sino que tampoco fuméis. Pero no importa que esté en la Biblia o no. Cuando es saludable lo hacemos y lo comemos, pero si perjudica la salud no lo hacemos y tampoco comemos. En la Biblia dice que hay que comer 3 veces diarios. Que sea 2 veces o que sea 3 veces, sí, eso es para mantener la salud suficiente. Guardar bien la salud es algo digno ante Dios. Algunos por comer mucho le duelen el estómago, eso también es problema. Algunos dicen que estoy en dieta y están todos enflaquecidos y de eso se enferman por no comer. Esto también está incorrecto. Pero siempre es a un estándar regular, porque mi cuerpo no es mío, hay que saber eso. Por eso perjudicar su salud propia, esto puede ser el pecado muy grande. Por ejemplo, imagínense que yo he prestado mi carro a otro, pero ese hombre que le presté ni siquiera cambia el aceite del vehículo y también pone gasolina mala. Y si es que se malogra ese carro, ¿cómo se pondrá el dueño del carro?
obviamente se va a malograr así muy rápido. Entonces, viviendo correctamente como Dios ha permitido, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y yo a veces también cuando saludo les digo esto a muchas personas, que viva por largo tiempo. Y también con dialecto coreano, como sea saludable, y como sea, viva por largo tiempo. Entonces las personas empiezan a reírse porque piensan que es un chiste, ¿no? Pero ¿por qué hay que vivir largamente? Es porque tenemos muchas cosas que hacer. Yo también soy muy saludable ahora. Dios, hasta que yo culmine todo el trabajo que Dios me ha encomendado, yo quiero estar saludable. Pero para vivir bien manteniendo la salud, esto también es templanza. Porque si uno no controla bien, come lo que uno quiere, come lo que le perjudica, o no come lo que debe comer. Si no tiene templanza del comer, obviamente dañará su salud. Claro, Dios nos protege, pero tampoco protege hasta sus errores propios. Por ejemplo, una persona que maneja, antes de manejar, ora a Dios: Señor, por favor, ayuda para que yo pueda pasar bien por esa carretera. Ha orado. Y entonces, como él sabe que Dios le va a proteger, empieza a quebrantar toda la ley de transporte y empieza a acelerar. Entonces, así igual Dios le va a proteger. Siempre dentro de la ley hay protección de Dios. Pero si quebranta eso, entonces también Dios deja que muera. Por eso nosotros ahora tenemos que guardar bien nuestra salud para el Señor, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Esto es la templanza. No comer lo malo, tampoco beber. Y tenemos que llevar una vida regular de saber controlarlo bien, porque el cuerpo, si lo deja así nomás, quiere hacer todo lo que quiere. Y también la boca, ¿qué pide? Dame comida rica, siempre dice. Lo rico, lo rico. ¿Dónde está lo rico? ¿Dónde hay un restaurante rica? El restaurante famoso, vamos por ahí. Claro, es necesario que uno coma comida rica, ¿no? Pero si es que excede del límite y solamente piensa en su paladar, si quiere gozar su paladar nada más, entonces gasta mucho dinero, ¿sí o no? Algo más de lo necesario. Es suficiente que coma para su salud. Pero en este mundo realmente hay muchas personas que mueren de hambre porque no hay comida. Y saben, ¿no? Sí, hay personas que mueren de hambre. Yo he ido a India y también África y he visto realmente que estaba muriendo de hambre y no sabía qué hacer. Yo, siendo un hombre, realmente me sentía tan mal, pero entre los hermanos de nuestra iglesia sí hay varios hermanos que mueren, o sea, que tienen mucha hambre por no tener comida, pero nosotros, por comer mucho, nos duele el estómago, siempre estamos buscando comida más rica, más rica, más rica, no le importa cuánto de dinero gasta, pero esto hay que controlarlo. Por eso, exceder el límite de la necesidad, que uno gaste mucho dinero, eso también hay que orar, si es correcto o no. ¿El dinero es suyo? Para dar gozo carnal
Dios le encomendó ese dinero a ustedes. Claro, quizás Dios permite un límite, sin embargo, si uno no puede controlarlo bien, obviamente tampoco a Dios le va a agradar. En Santiago 2, 15 a 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces, ¿de qué aprovecha? Están desnudos y si no tienen comida, también hay que darle ropa y hay que darle de comer. Igual que cuidar a su cuerpo mismo, hay que cuidar a otros, pero solamente su boca vive y dice: id en paz, calentaos y saciaos. Con su boca nomás dice. Pero ¿cómo pueden saciarse si no hay comida? No le ha dado nada a ese hermano y solamente con la boca dice eso. En 1 de Juan 3, 17, 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tiene ese corazón de querer ayudarlo, pero eso lo bloquea por ser tacaños. Por eso dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y para eso hay que saber tener templanza, controlar, dominar de sus cosas propias, porque viviendo uno como quiera y hacer todo lo que quiere, y así podrá hacer las cosas necesarias. Por eso el problema de comer también hay que tener templanza. Busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 11. Busquemos juntos. 2 de Corintios capítulo 11 está antes de Gálatas. Segundo de Corintios 11, versículo 27. 27 dice así: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Realmente apóstol Pablo, si vemos en 2 de Corintios capítulo 11, él ha sufrido tanto y esto no se puede expresar con todas las palabras. Fue encarcelado varias veces. También azotado varias veces, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas. Fue apedrado y echado fuera, pero revivió. 3 veces ha padecido naufragio. 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en alta mar. En su viaje de predicación, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros entre falsos hermanos. También en mucho trabajo. Realmente apóstol Pablo trabajando ha predicado. En muchos desvelos. Tampoco pudo dormir. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice. Ni siquiera pudo dormir, tampoco comer. En muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice. Yo hace tiempo había viajado a China para predicar y fue la primera vez que hubo el seminario en China. Los hermanos de ahí habían
preparado un cuarto del hotel, pero ellos nunca habían ido al hotel antes, pero yo entré a ese cuarto y realmente me moría de frío. Y cada pared estaba con hongos y olía a hongos. Pero los hermanos de ahí no sabían que era así porque ellos pensaron que todos los hoteles son buenos. Entonces yo, temblando del frío, toda la noche así pasé. Y ahí me acordé del apóstol Pablo. Y yo ahí pensé, no, obviamente el apóstol Pablo no pudo dormir, estuvo en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, pero dice, no, muchas veces. Y el día siguiente les conté eso a esos hermanos, entonces ellos se asustaron y han trasladado a otro hotel, y tampoco era un hotel muy caro, pero era mejor que ese hotel, ¿no? Pablo, estando en una situación que no tenía otra opción, realmente él ha sufrido tanto. En 1 Corintios 4:11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Cuando apuntó 1 Corintios, en ese tiempo también, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos. Ese apóstol tan grandioso sufrió tantas cosas así y sin quejas. Y nunca ha querido ser servido él. En San Mateo 12, versículo 1 dice, Jesús en el día de reposo, él iba por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre. Y los discípulos también han sufrido mucho siguiendo a Jesús. Y los discípulos dormían junto con Jesús en el monte Getsemaní mientras caía rocío en el campo durante 3 años y medio. Y ellos tenían mucha hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dicen que comieron espigas. Entonces los discípulos también tenían mucho hambre. Y entonces pensemos en Jesús. ¿Jesús era el único que se saciaba? En San Mateo 4 sale que Jesús en el desierto durante 40 días no ha estado comiendo y estuvo en ayuno. Entonces imaginemos a ese cuerpo, estuvo en tanta fatiga y con tanto hambre y tan cansado, pero vino el diablo y dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan cansado? ¿Por qué tienes tanto hambre? Tú tienes poder, convierte esta piedra a pan. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo puedo convertir esta piedra a un hijo de Abraham también. Dios es el creador, ¿sí o no? Entonces el diablo dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanto hambre? Tú puedes hacerlo. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Verdad? Tienes razón, yo sí soy hijo de Dios, me olvidé, gracias. Entonces convirtió esa piedra a pan. En San Mateo 4, versículo 4, la palabra que dijo Jesús en ese momento, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa palabra hay 2 significados. También se refiere al pan carnal que nosotros tenemos que comer para ese cuerpo, pero ese pan también se refiere a la palabra. Tenemos que escuchar, leerlo, meditarlo, comprenderlo para que nuestro hombre interior cada día pueda ser saludable y también para que pueda llenarse. Pero lo que dijo Jesús es un poco diferente que eso. No solo de pan vivirá el hombre. Claro, también es necesario que uno coma. Pero algo más importante que eso es que es más necesario obedecer la palabra de Dios. En San Juan 4, versículo 34 dice que Jesús iba
de la tierra judea hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria en el día, cuando hacía mucho calor. Y tenía que caminar por el desierto y tenía hambre, tenía mucha sed. Entonces los discípulos habían ido para comprar comida en el pueblo y en ese tiempo vino la mujer samaritana para recoger agua. Saben bien de ese contenido, ¿no? Entonces Jesús dijo a esa mujer, mujer, dame de beber. Entonces la mujer vio que era un judío. Entonces, entre los judíos y samaritanos se tomaban como enemigos, porque los judíos tomaban como perro a los samaritanos y los samaritanos tomaban a los judíos como enemigo. Entonces dijo, oye, tú quien eres judío, a una mujer yo, samaritana, me pides de tomar agua, y también que un hombre pida a una mujer era como una falta de respeto. Entonces ella decía, si se echa encima como enemigo, le venga en el momento más crítico. Entonces, qué bueno, ahora no te voy a dar agua. Esta mujer no tenía nada de bondad. Ni la cantidad de la uña, no tenía nada de bondad. Tenía 5 maridos y estaba viviendo con el sexto, ¿no? Entonces, cambiando de esposo a esposo. Por eso, como otras mujeres, no pudo venir a recoger agua en la mañana, sino cuando no había nadie. Ella solita en el día vino para recoger agua. Y Jesús dijo, mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Tú sabes quién soy yo? Que yo he traído el regalo de Dios. Él es quien ha venido para salvar. Tú no me has dado de beber, pero si tú me pides, yo te daría agua viva. Y después de eso sabe muy bien el contenido, ¿no? Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se refiere al Espíritu que tendrá la felicidad verdadera cuando uno bebe de su agua. Pero mientras eso, los discípulos habían traído la comida y dijo, Rabí, coma. En San Juan 4:32, que dijo, Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cómo? ¿Alguien ya había dado de comer a Jesús? Pero nadie le había traído comida. Y esta mujer ni siquiera había dado de tomar a Jesús. Y ella, conociendo que era Cristo, y dejó su valla de agua y empezó a correr por Samaria y empezó a anunciar a todos. Jesús tampoco podía tomar en ese momento, no le había dado de tomar nada. Pero Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una persona que tiene mucha hambre y sed, primero lo necesario es comer y beber, ¿no? Pero cuando uno está muy cansado y tiene mucha hambre y tenía mucha sed, y ese Jesús dijo que tenía otra comida que comer, pero no era la comida que pensaban los discípulos, sino dice mi comida. Dice mi comida, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Él tenía hambre de eso. Que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Jesús murió en la cruz y ese momento de salvar a los espíritus, hasta que haga eso, esto fue la comida de Jesús. Igual que esta mujer samaritana que empezó a predicar a otras personas, era más apuro de que dar algo de beber a Jesús. Esto es lo que quería más y esto es la comida. Nosotros cuando tenemos hambre, en barriga vacía juegan ideas, ¿no? Primero tenemos que comer antes de hacer todo. Obviamente no quiero decir que esto es algo malo, sin embargo, nosotros también
Hay que pensar si realmente tengo la voluntad de querer vivir para el Señor más que la voluntad de comer y beber. Uno siempre está de búsqueda de comida y cómo podré gozar mi cuerpo. Claro, hace muy bien de estas cosas, pero vivir para la voluntad del Señor y comportarse así no tiene mucho este corazón. Si tengo oportunidad lo hago, y si me acuerdo lo hago, y si no me acuerdo no lo hago. Una persona que tiene hambre come si quiere comer y no come si no quiere comer. No, si tiene mucha hambre obviamente come, ¿no? Y más que esto, tenemos que tener el corazón de querer anhelar la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obedecer en su palabra debe ser la comida de uno. Jesús y sus discípulos, para poder salvar al espíritu de las personas, ha tenido hambre, también fue pobre y sufrió mucha tribulación. Nosotros también, para salvar a más almas, poniendo en prioridad las cosas, en sí el deseo carnal tenemos que tener templanza en controlarlo a lo limitado. No hay que pasar de las necesidades. No puedo hacer todo lo que yo quiera. Entonces yo puedo hacer las cosas como Dios quiere y como yo quiero. No, primero yo tengo que saber dominar una cosa, ¿no? Hay que controlar una parte. Hay que tener templanza de esto. De eso yo les quiero hablar. Todo lo que nosotros tenemos de comer tanto o un alma está pereciendo, entonces yo tengo que ahorrar lo mío para ayudar a otros. Entonces, si no lo hacemos, Dios, ¿qué dirá? ¿Que hemos hecho bien? No, que nos hemos equivocado, ¿sí o no? Realmente nuestra carne hay que saber controlarlo y dominarlo bien de los deseos carnales. Busquemos juntos Daniel capítulo 1. Está después de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Busquemos juntos Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8 les leo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y después vamos a ver versículo 16. 16 dice: Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Las israelitas, por haber desobedecido la palabra de Dios, fue cautivo a Babilonia. Durante 70 años han vivido siendo cautivos. Y ha escogido al más sabio de los judíos y quería unos hombres que encarguen sus trabajos, y uno de ellos es Daniel y sus 3 amigos, que era Ananías, Misael y Azarías. Escogió a ellos para poder servir al rey y estaban siendo entrenados, estaban siendo educados. Entonces, esa comida del rey, daban comida del rey.
a ellos, a los educados, ¿no? Entonces daba la mejor comida, obviamente hubiese dado el vino más caro, pero Daniel y sus 3 amigos han rechazado. ¿Por qué? Babilonia servía al rey gentil, por eso toda esa comida fue ofrecido a ese ídolo. Y lo que le quedaba daba a los que recibían esa educación. Entonces Daniel y sus 3 amigos dijeron que esto no es digno. Por eso dice aquí la comida del rey, ¿no? La comida del rey no quiso contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, porque ellos pensaron que no es digno ante los ojos de Dios. Entonces el jefe les preguntó, ¿pero qué vas a hacer sin comer eso? Porque pasando algunos días mi cuello será degollado por si no te he dado de comer. Entonces ellos dijeron, ya, está bien, durante 10 días nosotros solamente vamos a comer legumbres y entonces usted haga el examen, ¿cómo nos saldrá? Entonces dijo, bueno, ya, está bien, quedamos. Entonces ha sacado toda la porción de la comida del rey y del vino y solamente le dio legumbres. Y después de 10 días se dio cuenta que estaba más saludable que otras personas y el rostro de ellos brillaba. Si no hubiesen controlado la comida, entonces Dios no hubiese dado la sabiduría a ellos. Entonces a veces sí es necesario controlar la comida. Obviamente el cuerpo siempre va a querer, ¿no? También tomar el vino. Y imagínense la comida del rey. Hubiese estado en la mesa comidas mejores. En Eclesiastés 10, versículo 17 dice: Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces uno está borracho y para disfrutar y para bailar, para eso no come, sino estos príncipes y el hijo de nobles tiene que comer a su hora para reponer las fuerzas. Dice que come a su hora. Esto se refiere a que tiene que comer limitadamente, ¿no? Y dice que bienaventurado la tierra. Y igual que esto, nosotros somos quienes tenemos que guardar el reino de Dios. También somos hijos de Dios, hijos de nobles. Nosotros disfrutamos la comida también de beber y vivimos como queramos, pero no es así, sino no es para gozar nuestro cuerpo, sino es para mantener la salud y para reponer las fuerzas corporales. Tenemos que comer a la hora y limitadamente. Esto es para la salud. Los que son pobres no pueden vivir comiendo todo lo que quieren o beber cuando quieren. Solamente eso hacen los ricos. También hay personas que comen solamente lo necesario. O incluso eso les dificulta. Entonces lo que tenemos que saber es que porque tenemos riqueza lo usamos como queramos. Hay muchas cosas que tenemos que gastar el dinero porque yo primero tengo que ahorrar de lo que no tengo que gastar para que pueda utilizarlo más preciosamente ante Dios. Esto es la templanza. Busquemos juntos Proverbios capítulo 23. Busquemos juntos Proverbios capítulo 23. Desde el versículo 1 les voy a leer.
Versículo 1 les leo. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Aquí dice Señor. Esto se refiere a uno que tiene potestad, ha invitado para comer juntos, y cuando están sentados juntos para comer, dice que considera bien lo que está delante de ti. Quizás puede ser invitado con buena intención, pero también hay invitación de querer aprovechar de esa persona. Absalón, han escuchado, ¿no? El hijo de David, Absalón, quiso matar a su medio hermano Amnón. Por eso le invitó a un banquete de esquila de ovejas. ¿Y qué pasó? Lo mató en esa invitación. Él disfrutaba mientras tomaba y lo mató. Es pan engañoso. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Que hay que hacer bien esto. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Este pan engañoso, más que otras personas, que uno busque para su propia comida algo para disfrutar y siempre gastar en la comida, yo pienso que eso es el pan engañoso propio. Versículo 6 veamos. Versículo 6 les leo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Entonces, los avaros también, que uno me invite y él es un hombre incorrecto, hay que ver bien con qué propósito me está invitando. Si un rico me invita con buena intención, está bien, pero hay casos de que no sea así siempre. Hay que pensar quién está delante de él, considerar bien y porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Uno que no sabe si es salvo o no, o por ejemplo, si es una persona que hace poco que recibió la salvación, entonces cuando está invitando así de la nada, también hay que considerar bien, porque hay personas que parece que es con buena intención que le invita a comer, pero puede haber otras intenciones que quiere aprovechar de esa persona. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice, come y bebe, pero te dirá que su corazón no está con él. Entonces hay que mirar bien. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Y si es pastor, aunque diga palabras tan hermosas, pero si come lo que no debe comer, entonces esas palabras suaves pueden ser vanas. Y todo lo que uno ha comportado bien puede ir hacia la vanidad. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Que coman juntos es la comunión, ¿sí o no? Realmente teniendo la misma fe y con la misma esperanza y teniendo el mismo propósito de la vida,
si no junta bien la voluntad, entonces eso hay que pensar bien si está invitando con una buena intención, sí o no. Por eso no hay que caer en la tentación de comer, porque esto puede ser el pan engañoso, ¿no? Aparte de lo que Jesús ha dado, todo ese pan astuto no hay que comer. Hay que entender bien esta palabra. Porque si nos equivocamos, puede ser el cebo también. Entonces el diablo cada tiempo nos está instigando nuestros deseos carnales a través del apetito también. Y uno no debe caer en la tentación de comer. Jesús también, cuando estaba con hambre, el diablo se le acercó para tentar. Génesis 9, 21 a 25 dice que después del diluvio Noé ha cultivado una viña e hizo vinos. Y fue la primera vez que él bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, desnudo. Y su hijo Cam, viendo a su padre que estaba desnudo, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, a Sem y Jafet, y dijo que mira, nuestro padre está ahí desnudo, embriagado, qué gracioso, y empezó a mofar de él. Entonces Sem y Jafet le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Pero después de que Noé se despertó, comprendió de esto y ha maldecido a su hijo Cam. Entonces él fue embriagado y ha dormido desnudo, y a ese hijo propio que se ha burlado de él ha maldecido. Por eso cuando uno se embriaga puede haber muchos problemas. Por eso en Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cuando uno toma vino, se enaltece su corazón y empieza a hablar, empieza a chismosear. Se ponen tan ruidosos. Busquemos juntos Proverbios capítulo 23. Busquemos Proverbios capítulo 23. Busquemos juntos. Proverbios capítulo 23, desde el versículo 29 al 35, yo les voy a leer. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Entonces, aquí dice de las 6 maldiciones, y está diciendo que para quien hay, que sea el ay, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas en balde, lo amorotado de los ojos, que esté rojo su ojo, ¿no? Dice para los que se detienen mucho en el vino, los que son alcohólicos. Hubo una familia de un diácono que en nuestra iglesia, pero su hijo mayor era alcohólico. Es por eso que al final murió. Entonces cuando uno se mete en alcohol se enloquece, ¿no?
Dice, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Parece que el vino entra así tan suavemente, pero eso enloquece a las personas. Pero algunos dicen que pero Jesús fue quien ha hecho el vino en la fiesta de banquete. La razón que ha hecho vino Jesús en ese momento fue solamente el jugo del vino, lo que sale. Igual que nosotros cuando hacemos la Santa Cena, el vino que nosotros tomamos no es vino con alcohol, sino es jugo de vino. Y en versículo 32 dice, mas al fin como serpiente morderá. Perdón, en 31 dice, no mires al vino cuando rojea. Dice, no mires. Hay personas que lo toman así poquito a poquito. Dice que después de comer uno toma poquito el vino. Pero cuando eso se acostumbra, al final no va a poder controlarlo. Versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces uno está borracho, empieza a hacer cosas malas, indebidas y perversidades, empieza a mostrar su vergüenza. Y hay muchas personas que pecan por estar borracho, o incluso uno maneja siendo borracho y mata a las personas. Hay tantos problemas en este mundo por el alcohol, ¿sí o no? En versículo 34 dice, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Entonces quiere decir que no puede controlar bien su cuerpo, empieza a moverse, empieza a rotar el cielo. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Hay muchos que pecan estando borrachos y hablan lo que quieren. Después de embriagarse, también fornican. Y otros después de emborracharse empieza a golpear o dice groserías. 35 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Está loco por alcohol. Dice, me hirieron, pero no me dolió. Realmente, el alcohol es algo que no deben beber los cristianos, porque a través del alcohol uno muestra su vergüenza y empieza a pecar todo tipo y también hieren a otras personas. Hasta mueren o matan a otros. Y pienso que el diablo es quien aprovecha del alcohol. Por eso en Proverbios 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Dice que no hay que juntarse con esas personas. Hay que alejarse de ellos y hay que tener templanza de eso. Busquemos último versículo de la Biblia, Proverbios, busquemos por último, Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículos 6 y 7. Versículo 6 les leo, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban, dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Los cristianos ahora no son muertos, sino vivos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, pero siempre están gozosos.
Entonces está diciendo que déjale comer a los que están por morir, porque olvidarán de su dolor, pero los cristianos no deben ser así. En 1 de Timoteo 3:8 dice: los obispos y diáconos de la iglesia no deben disfrutar del alcohol y no deben ser dados a mucho vino. Los que le gustan el alcohol, que sean, no pueden ser pastores, diáconos, ancianos, es igual que los laicos, no deben disfrutar del alcohol. No dados a mucho vino quiere decir que ya están adictos, entonces tienen que cortar el alcohol. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estar borracho es disolución, dice. Disolución quiere decir que vive como quiera. Antes también decía, ¿no?, que tomar alcohol, lascivia, juegos, dilapidar toda la riqueza. Por el alcohol hay muchos que se fracasan. Sed llenos del Espíritu, dice. Los que son borrachos jamás podrán ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, comer y beber hay que tener templanza. ¿Entendieron? Quizás no habrán pensado de esto antes, ¿no? Pero sí hay que controlar de esto. Carnal, psicológicamente, siendo cristianos, hay que vivir piadosamente. Por eso sí o sí hay que tener templanza. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, a través de nuestros deseos carnales vivíamos esto, sin embargo nos has salvado y nos has distinguido santamente, y con tu palabra y el Espíritu Santo nos renuevas cada día y nos perfeccionas. Señor, te agradecemos por esto. Mientras que recibimos la plenitud del Espíritu Santo y vivimos conforme a eso, sabemos que nos das el fruto del Espíritu Santo. Señor, la palabra que nosotros conocemos ayuda para que se pueda cumplir en nuestra vida y en nuestro corazón, para que podamos llevar los frutos del Espíritu Santo. Queremos glorificar tu nombre para que en toda nuestra vida cristiana llevemos piadosamente y para que podamos llevar una vida de distinción y de templanza. Ayuda para que podamos vivir dignamente siendo cristianos. Guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.